Escuchen por favor lo que dice Mateo 1:18 al 21. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de encontrarnos en tu iglesia. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, al pastor de esta iglesia, a todos los ancianos, gobernantes, a todos los diáconos, a todos los que forman parte de la misma, y que permitas que sigan predicando a tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Señor, te doy gracias en este día por todo lo que tú nos das, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través del cielo. Te lo pido en nombre de tu amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. A manera de introducción, quiero comentarles, hermanos, que durante siglos se ha debatido y se ha discutido mucho si se debe o no de celebrar la Navidad. Hay mucha gente que dice que no es seguro que el 25 de diciembre sea la fecha en que nació el Señor Jesucristo, y lo más probable es que tengan razón, hermanos. Nadie conoce exactamente la fecha exacta en que nació nuestro Señor, pero eso no es motivo para que no lo celebremos, ¿verdad? El motivo de mi predicación es precisamente explicar por qué sí debemos nosotros celebrar la Navidad. La Navidad significa la festividad por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre en Belén de Judea. ¿Quién celebra la Navidad, hermanos? Pues mucha gente en el mundo. La Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, muchas denominaciones evangélicas y la mayoría de las iglesias ortodoxas. Pero, ¿por qué razón dicen que no debemos de celebrar la Navidad? Mucha gente la asocia con una fecha pagana, diabólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello les quisiera decir que los romanos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol invicto. Esta fecha cambió al 21-22 porque Julio César, en el año 45 a.C., cambió el calendario que regía en aquella época. Por eso cambió del 25 a 21-22. Los romanos también tenían otra fecha que celebraban a Saturno, y esta fecha incluía 7 días que abarcaban el periodo del solsticio de invierno, o sea, el 25 de diciembre. En esta fecha los romanos posponían cualquier actividad, ya sea negocios, ya sea viajes, ya sea incluso guerras. Entre ellos se hacían regalos, que es muy parecido a lo que hacemos actualmente, y se dice que también liberaban temporalmente a sus esclavos. Después volvían a traerlos, ¿no? Pero eso era lo que hacían en esa festividad en honor a Saturno. Los germánicos, que eran pueblo procedente del norte y del este de Europa, celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, que era su dios, un dios nórdico. Era el dios del sol naciente, de la lluvia y de la fertilidad. Pues aquí ya vemos varias cuestiones, ¿no? Había muchas celebraciones de esa fecha, y por eso dicen que es una fecha que no se debe celebrar. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento o la llegada de Huitzilopochtli, que es el dios del sol y el dios de la guerra, y en ese periodo que lo celebraban era del 7 al 26 de diciembre, o sea, que quedaba incluido ahí el 25 de diciembre. Los incas del Perú celebraban el nacimiento de su dios Inti o dios Sol el 23 de diciembre, cuando inicia, en el caso del Perú, el solsticio del verano. Allá en América del Sur es diferente, no es el invierno sino es el verano. Bueno, pero también se menciona que el establecimiento de la Navidad se debió a que los cristianos que se habían salido de Judea, de Jerusalén, cuando fueron perseguidos por lo que era el Sanedrín, y que se fueron a recorrer todo el mundo, que ellos celebraban ya desde muchos años antes, sin que la Biblia lo mencione, el día 25 como la fecha en que había nacido el Señor Jesucristo. El Papa Julio I en el año 350 después de Cristo oficializó esta fecha. Dice que por esa razón, porque había cristianos que celebraban ya el nacimiento del Señor Jesucristo en ese día, el 25 de diciembre. Bueno,
a lo largo de la historia ha habido prohibiciones de celebrar la Navidad. En el 1517, cuando Martín Lutero da el movimiento de la Reforma, se crean varias denominaciones cristianas, había una que se llamaba los puritanos, y ellos dijeron que no se debería de celebrar la Navidad porque eso era caer en las costumbres del Papa y que eso significaba las garras de la bestia. Entonces ellos decían, no se debe de celebrar la Navidad por ninguna razón. Bueno, entonces ellos eran los principales oponentes de celebrar la Navidad. En 1647 los puritanos, que eran una denominación importante allá en Inglaterra, prohibieron la Navidad en ese país. Pero, ¿qué creen? El pueblo se sublevó y dijeron, no estamos de acuerdo, y pasaron varios años, y es hasta 1660, 13 años después, en lo que se conoce como la Restauración, en que el pueblo triunfó y volvieron otra vez a celebrar la Navidad. En 1607, cuando los ingleses hacen la colonización de los Estados Unidos y se vienen para acá también los puritanos, ellos llegan a Boston y prohíben otra vez la Navidad en la parte donde ellos estaban. Pero no solamente se vinieron ellos, vinieron otros cristianos de otras denominaciones, y en Nueva York y en Virginia ellos celebraban la Navidad. Entonces por lo mismo se siguió celebrando en Estados Unidos la Navidad. Cuando en los Estados Unidos, en el año de 1776, se independizaron de Inglaterra, la Navidad cayó en desuso por muchas personas. Dijeron, esta es una práctica de los ingleses y no debemos de celebrarla. O sea, lo vieron algo así como una cosa nacional de otro país y dijeron, no lo vamos a celebrar. Pero después de 54 años, en 1820, viendo que la Navidad realmente era una celebración en donde lo que prevalecía era un ambiente familiar, un espíritu de buena voluntad y un espíritu que hacía hincapié en la compasión de los hombres, dijeron, no, pues esto no tiene nada de malo, ni tiene nada que ver con Inglaterra, ¿no? Vamos a proponer que se siga celebrando la Navidad, y se hicieron esfuerzos para que a nivel nacional se volviera a celebrar la Navidad. Y entonces, bueno, ya empezó la Navidad a ganar terreno cada vez más, y es en el año de 1870 cuando el presidente Ulises Grant declara el día 25 de diciembre como un día feriado federal, pero mediante decreto, o sea, mediante ley, establecía que la Navidad se debía celebrar ese día. Entonces los puritanos otra vez volvieron a manifestar su desaprobación a esa medida, pero no podían hacer nada porque era un decreto del presidente de los Estados Unidos. Bueno, cabe señalar que Martín Lutero, quien era el que había iniciado la Reforma protestante, él nunca dejó de festejar la Navidad un 25 de diciembre. O sea, él toda su vida hasta que murió celebró la Navidad un 25 de diciembre. Bueno, ¿qué ha pasado, hermanos? La Navidad se corrompió. La Navidad se corrompió por varias razones. Bueno, con el establecimiento de una festividad federal establecida en los Estados Unidos, país que iba en ascenso como líder mundial, vino el auge de la celebración de la Navidad, no solamente en ese país, sino en Europa y en otras partes del mundo, como sería América del Sur, México, incluidos Canadá, etcétera, etcétera. Se desconoce cuándo se estableció el pago de un aguinaldo, hermanos, que está considerado como el 13º salario anual, y en algunos países como en México adquirió un derecho de ley, y por lo cual es obligatorio pagarlo a todas las empresas que tienen a sus empleados. Entonces aquí en México es obligatorio, o sea, gozamos de un aguinaldo porque pues así se estableció, no sabemos cómo, pero así fue, Dios lo permitió. Lo anterior ha propiciado, ¿qué, hermanos? Una derrama económica grandísima. Se dice que en la Navidad el gasto que se hace en este periodo navideño equivale al 25% de todos los gastos que se hacen en el año. O sea, un peso de cada 4 que se ganen en el año se es gastado en la Navidad. Entonces es muy importante, en verdad, la derrama económica. Además de lo anterior, la Navidad es una época de gastos y deudas desmesurado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién no gasta en Navidad? Que el regalo que para el primo, que para el tío, que el papá, que para todo el mundo, ¿no? Entonces, esto ha sido por otras razones. Pero también no solamente hay exceso de gastos, hay excesos de bebidas,
hay exceso de comidas, hay exceso de compra de bienes superfluos que solo dejan después de este periodo insatisfacción y un gran vacío en el hombre. Nadie está satisfecho después de tantos gastos y después cuando se vienen las cuentas y dices, híjole, ¿cómo lo voy a hacer para pagar tanto, no? Tele nueva y no sé, coche nuevo y cocina integral y ropa y bueno, todo lo que se gastó, ¿no? Entonces deja un gran vacío, una insatisfacción y además una gran cantidad de deudas. Además, algunas personas, hermanos, tratan de justificar el desapego y el descuido que tienen de sus seres queridos durante todo el año. O sea, durante todo el año, hermanos, ustedes van a ver que las personas casi no tienen trato con su familia. Lo pueden ver, hermanos, cuando vayan a un restaurante, llega una familia completa y todo el mundo está con su celular. Tenemos comunicación con externos, pero entre nosotros no hay esa comunicación. Yo, en la casa de ustedes, hermanos, he establecido que a la hora de la comida no quiero ver ningún celular en la mesa. ¿Por qué? Porque si no, todos no tenemos comunicación. Si de por sí es difícil, ¿no? Ahora, con el celular, llegar a que esté viendo sus cosas, pues no vamos a tener nada de comunicación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que en todo el año descuidamos a nuestros seres queridos por trabajo, por estudio, por muchas actividades que tenemos. Y entonces, a fin de año, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues compensarles. Compensar comprándole cosas caras. Y entonces de esa manera satisfacemos nuestro sentimiento de culpa. Y decimos, bueno, ya le compré, ¿verdad? Ya le compré la bicicleta, ya le compré esto, los patines, ya le compré lo que me pidió, su nuevo celular, la nueva computadora, o lo que pedía, ¿no? Pero lo más importante que es mi tiempo, que es mi presencia, no la tienen. Y hacemos ese tipo de gastos por esa razón. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que para rematarla, además, el centro de la Navidad ya no es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el centro? La fiesta, la comida, Santa Claus, los regalos, o sea, nos llenamos de tantas actividades que el Señor Jesucristo pasa desapercibido en nuestras celebraciones. O sea, el centro de la Navidad es el Señor Jesucristo y es lo primero que dejamos fuera. Lo olvidamos y nos dedicamos a otras cosas. Por eso les digo la insatisfacción y el gran vacío que hay en nuestro corazón. En México también, no solamente Santa Claus, ¿verdad?, sino los Reyes, el periodo de Reyes, y bueno, también tenemos el fin de año. Pero ¿qué es la verdadera Navidad, hermanos? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para el cristiano la verdadera Navidad? No es una celebración materialista, no es una celebración donde todo es comprar bienes y andar en la calle y andar de parranda y divertirse y andar en las posadas. No, hermanos, es el nacimiento del Dios creador del universo y de todo lo que existe. Y debemos de adorarle con un espíritu de agradecimiento a Dios Padre, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que Él viniera a morir por nosotros, viniera a morir por ti y por mí. Para que este Salvador lograra rescatar lo que se había perdido a causa de la naturaleza pecaminosa de la raza humana. Y fíjense lo que les estoy diciendo, hermanos, de la raza humana, de nosotros. No le estoy echando la culpa a Satanás, porque va a haber un tiempo en donde Satanás va a ser encerrado 1000 años y el pecado va a continuar. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Satanás es el pretexto. Y decimos, no, Satanás me hizo hacer esto, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una ocasión estaba platicando con un hermano que había llegado tarde a la iglesia y pues salía, no estaba en el culto, y digo, bueno, ¿qué pasa, hermano? Dice, no, pues es que estoy hablando con la otra. Le digo, ¿pero por qué, hermano? Dice, es que Satanás me dijo que saliera a hablarle. Digo, no, hermano, Satanás me dice eso. El que quiere hablar con ella es usted. Y bueno, terminó divorciándose, ¿verdad? Porque pues no buscaba más que pretextos para estar fuera con ella. Bueno, el hombre desobedeció a Dios y con ello acarreó la muerte espiritual, pero no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física posteriormente, ¿verdad? Porque cuando Dios le dijo que si comía del árbol a Adán, que estaba prohibido para él y lo hizo, en el día que lo hagas vas a morir, y no murió, ¿verdad? Pasaron varios años, pero espiritualmente murió, ya la relación que tenía con Dios se acabó, se perdió esa grande amistad que tenían entre ellos y comunicación, y bueno, a la larga también entró la muerte física, y se murió él, y se murió Eva, y todos nos hemos muerto, ¿verdad? Con algunas excepciones que Dios ha permitido. Y nos es imposible a nosotros, por nosotros mismos, liberarnos de esta condición de muerte y de esta condición pecaminosa. Por eso, al nacer este Dios hecho carne, le fue puesto el nombre de Jesús,
que significa Salvador, que es lo que acabo de leerles ahorita de Mateo 1:21. Su nombre significa Salvador porque dice que su misión era salvar a su pueblo. ¿De qué, hermanos? ¿De los romanos? ¿O de quién? De su pecado, así lo menciona. Dice, su misión era salvar al pueblo de sus pecados. Y esto de pueblo no se limita nada más al pueblo de Israel, sino se limita a toda la humanidad. Porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que en él sería, de que él tenía una gran descendencia, le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces ahí estábamos incluidos nosotros. Entonces el pueblo de Israel iba a ser salvo, pero también nosotros íbamos a ser salvos por la misericordia de Dios. Bueno, el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, a lo largo de toda su vida histórica, antes de que naciera el Señor Jesucristo, había vivido bajo el yugo de la esclavitud. Primero de los egipcios, durante más de 430 años vivieron ahí en Egipcio. Al principio, con la llegada de José el Soñador, bueno, pues gozaron de grandes privilegios, pero después llegaron otros reyes, otros faraones que los desconocieron y los hicieron esclavos y los hicieron servir con una servidumbre muy dura. Y entonces ellos clamaron a Dios y fue cuando Dios les envió a Moisés, y de esa manera Dios los libertó y llegaron a la tierra prometida. Pero también a causa de su pecado de Moisés y de ese pueblo, tuvieron que vagar durante 40 años en el desierto. Y no llegaron ellos sino sus hijos, ¿verdad? Sus chiquitos, que ellos decían que iban a morir ahí en el desierto. Bueno, al llegar a la tierra prometida tienen relativa paz, una relativa calma durante cierto periodo, pero a causa de su pecado, hermanos, ¿qué sucedía? Que tenía que Dios enviarles a un Salvador, que era un juez. La época de jueces duró alrededor de 350 años, iniciando con Otoniel y terminando con el Samuel, con el profeta Samuel, o fue un juez. Pero a causa del pecado, a causa de seguir adorando a dioses ajenos, Dios permitía que los atacaran, pues Mesopotamia, también los moabitas, los filisteos, los cananeos, los amonitas y los amorreos. O sea, ¿por qué? Porque ellos se olvidaban de Dios. Y cuando clamaban a Dios, Dios tenía misericordia otra vez de ellos y les enviaba ahí a un juez para que los volviera a salvar. Pero decía, otra vez, en cuando se sentían bien, cuando estaban otra vez gozando de grande bendición de parte de Dios, se volvían a darle las espaldas a Dios y volvía a llegar otra vez la esclavitud. Bueno, después de un tiempo de esplendor, les llegó cuando se acabó la época de los jueces y pidieron a ellos un rey. Llega primero, ¿quién? Saúl. Después, ¿quién, hermanos? El rey David, quien iba a ser el padre del Mesías. Y después el rey Salomón, ¿verdad? Dios le dio tanta sabiduría a Salomón, pero después, a consecuencia de su pecado, porque él al principio le pidió a Dios sabiduría, pero después se olvidó de Dios y empezó a adorar a los dioses de todas sus mujeres, pues el pueblo de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte fue conformado por 10 tribus y el reino del sur, ¿por quién, hermanos? Por una tribu que es la tribu de Judá, de donde iba a nacer el Mesías, de ahí provenía el rey David, ¿no? Entonces, a causa de otra vez de su pecado, el reino del norte nada más duró 210 años de independencia del pueblo del sur. Pero ellos cayeron en pecado y son transmigrados por los asirios después de 210 años de ese suceso, de que se separaron del pueblo de Judá. 134 años después de lo que le pasó al reino del norte, y también a causa de su idolatría, el reino del sur es transmigrado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un instrumento de Dios. Todo dice de la Biblia que todo, absolutamente hasta Hitler, todo es movido por Dios. No hay nada que no suceda en este mundo que Dios no lo haya autorizado. Bueno, después Babilonia fue derrotada por los medos y los persas. Ellos eran liderados por el rey Ciro, y el pueblo de Judá, después de 70 años de donde vendría a nacer el Mesías, regresa otra vez a la tierra prometida, como Dios les había dicho desde tiempos del profeta Isaías.
Isaías fue como 150 años de que ellos cayeran en cautiverio, ¿verdad? Incluso él ya había hablado hasta del rey Ciro. Bueno, hermanos, en este lugar, ya en su tierra prometida, otra vez que regresaron, fueron siervos de griegos y posteriormente de los romanos, y esa era la situación que prevalecía cuando nació el Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta, en pocas palabras, el pueblo de Israel, la mayor parte de su vida había vivido en cautiverio, bajo el yugo de otra nación. Entonces, lo que ellos deseaban que llegara era un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que se levantara en armas y destronara a Roma y le quitara el primer puesto y dijera: ahora nosotros somos los que vamos a gobernar todo el mundo. Pero estos no eran los planes de Dios, ¿verdad, hermanos? El pueblo tenía desde el tiempo de Isaías, antes de su cautiverio por parte de los babilonios, la promesa de un Mesías ungido o libertador. O sea, Mesías significa ungido y era su libertador. No entendieron el pueblo de Israel, ni tampoco lo entendieron los profetas, hermanos, que en la primera venida del Mesías, él vendría como un Mesías sufriente. ¿Han leído ustedes Isaías 53, hermanos? Ahí se describe a un varón de quebrantos experimentado, un dolor de dolores experimentado en quebrantos, que dice que le dimos la espalda y que Dios lo cargó ahí con todo el pecado de todos, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, ese capítulo en particular, Isaías 53, los judíos lo desconocen porque no aceptan al Mesías sufriente. Ellos dicen: no, nuestro Mesías es un guerrero vencedor, un líder militar que viene a liberarnos. Bueno, Isaías 53 lo describe muy vívidamente cómo iba a ser ese Mesías, que por su llaga nosotros íbamos a ser sanados. Dice que él era una persona que no tenía una apariencia física muy agradable. Dice: verlo hemos, mas sin... para que no le decíamos, ¿verdad? Entonces no iba a ser una persona muy guapa, o sea, una persona ponchada y atlética y muy varonil. No, dice, no, él no viene con esas características, pero él viene a sufrir por tus pecados en la cruz. Y la segunda venida, o sea, la parusia le llaman a las venidas, y va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino milenial, que es donde digo que Satanás va a ser encadenado, y de todos modos va a haber pecado, porque el pecado está dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso lo podemos... Y después de ese reino milenial va a venir el juicio de la humanidad y después la vida eterna. Y eso lo pueden leer ustedes en el libro de Apocalipsis. Es un libro de 22 capítulos, es muy interesante y tiene muchas cosas difíciles de entender. Tampoco entendieron que todo lo que les había pasado a los judíos, hermanos, era consecuencia de su pecado. Como se puede leer en las oraciones de confesión que están escritas en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y en el libro de Daniel. Y fíjese que da la casualidad que en los tres oraciones de confesiones es en el capítulo 9. 9 de Esdras, 9 de Nehemías y 9 de Daniel. Aquí les voy a leer lo que dice Esdras 9, 6 y 7. Dice Esdras: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estábamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a cuchillo, a cautiverio, a robo y a confusión de rostro, como estamos hoy día. Y Nehemías y Daniel 9 hablan casi lo mismo. Nehemías señala que ellos hicieron grandes abominaciones, que incluso llegaron a matar a todos los profetas que Dios había enviado para convertirlos de su pecado. Y lo que dice Daniel, que también es muy interesante, dice que les había a ellos, por haber traspasado la ley de Dios, la maldición que estaba escrita en Deuteronomios 28. Si ustedes leen Deuteronomios 28, ahí viene lo que es la bendición y lo que es la maldición. Dice: si tú me adoras y me sigues, te va a venir toda esa serie de bendiciones: bendito tu entrar, bendito tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu tierra, tus frutos, tu ganado, etcétera, etcétera. Dice: van a venir enemigos contra ti, por un camino vendrán y por 7 huirán,
Pero en la maldición dice todo lo contrario: esto te va a pasar a ti, y te va a venir las plagas que tuvo Egipto, y te van a venir tanta serie de cosas, y cautiverio, y muerte a cuchillo, y vas a comer hasta la carne de tus hijos. Dice Daniel, dice, esto sobrevino porque nosotros traspasamos tu ley. La maldición sobrevino porque nosotros nos hemos alejado de ti. Entonces podemos concluir junto con estos escritores que el mal no está afuera de nosotros, hermanos, sino ¿dónde está? Adentro, en mi corazón. El Señor Jesucristo en Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, falsos testimonios y las blasfemias. El apóstol Pablo en Gálatas 5 dice que las obras de la carne, ¿qué son, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y todo lo que se les toque a ustedes decir, homosexualidad y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Libre soy de mi pecado? ¿Quién lo podrá decir, hermanos? La Biblia dice: porque no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Entonces nadie puede decir yo he limpiado mi corazón, ¿verdad? Entonces, si también nos vamos a Romanos 7 del 15 al versículo 8, perdón, al capítulo 8, versículo 3, ahí explica, hermanos, que el mal está dentro de mí. Dice: porque lo que debo hacer o quiero hacer, eso es lo que no hago, y lo que no debería hacer, eso es el mal que yo hago. Dice, y veo una ley que está dentro de mí, que es la ley del pecado, que me arrastra y que el mal está dentro de mí. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el Señor, gracias a Dios al Señor Jesucristo, que por Él somos salvos de esta condición. Y entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo precisamente vino a nacer a esta tierra para salvarnos del pecado, que es algo que nosotros no podemos eliminar ni podemos decir libre soy, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Salvador es el acontecimiento más extraordinario, maravilloso y asombroso de toda la historia de la humanidad. Nunca volverá a suceder una cosa tan extraordinaria como esto. Nunca, hermanos. Y no estoy menospreciando para nada el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz al morir por nuestros pecados. O sea, no lo estamos minimizando ni menospreciando, porque eso pues es lo que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, hermanos, no hubiéramos sido salvos. Quiero comentarles lo que el rey Salomón comentó en su oración cuando él consagró el templo de Jerusalén. Ese templo tan fastuoso que tenía tanto oro, tanto marfil, tanta belleza, ¿verdad? Dice el rey Salomón en su oración, dice: pero ¿será verdad que Dios haya de morar en la tierra? Dice: he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Dice: ¿cómo es posible que el Dios creador del universo pueda venir y estar en la casa, en este templo que yo construí, ¿no? ¿Cómo fue posible que Dios, el creador de todo lo que existe, viniera a habitar en un cuerpo, hermanos, de un insignificante ser humano? Filipenses 2, 5 a 11 explica que para lograr lo anterior, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo, hermanos? Dice que se anonadó a sí mismo, se humilló, se abatió, se despojó de su carácter divino para ser carne, igual que tú, igual que yo, igual que nosotros, por lo cual Dios dice que lo exaltó a lo sumo, o sea, porque Él dio su vida y fue una muerte de cruz. Dice que por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jehová, de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Estamos hablando de las huestes celestiales, toda la humanidad y todos los demonios que están en el infierno. Todos se tienen que doblar ante nuestro Señor Jesucristo. La decisión de humanarse que tomó Jesús dejó pasmados, hermanos, no solamente a todos los ángeles en el cielo, sino que también dejó pasmado a Satanás y a sus huestes infernales. ¿Cómo era posible que
Él viniera a morir, a nacer y a morir por la humanidad, según Satanás, no valíamos la pena, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dijo, yo decido morir por ellos y tengo que nacer primero. Lo anterior, o sea, su nacimiento era algo inaudito, inconcebible, imposible de comprender para nuestras mentes finitas, pero esa decisión y esa conclusión la hizo el Señor Jesucristo. Juan nos dice que en el principio, ¿qué era qué? El Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquel Verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo decidió nacer en esta tierra, hermanos, para darnos la salvación y la vida eterna. Y quiero decirles que su nacimiento fue algo también extraordinario, porque siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo, decidió venir a nacer en el lugar más humilde de la tierra. Y dice que por edicto de Augusto César se tenían que censar a toda la población, y entonces sus padres tuvieron que viajar, no en donde estaban viviendo, sino que tuvieron que viajar de donde eran originarios. Y entonces en ese periodo de ese viaje le tocó nacer al Señor Jesucristo, y dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón donde se hospedaron, por lo cual, ¿qué pasó, hermanos? ¿En dónde tuvo que nacer? En un pesebre, de la manera más humilde, ¿verdad? Pudiendo haber escogido nacer en el reino más poderoso de aquel entonces, y ser adorado, o sea, tener una cuna de príncipe y ser adorado por todos los nobles y por toda la población de todos esos reinos. Él dijo, no, yo voy a nacer en el lugar más humilde, y esto con el propósito de demostrarnos que las cosas que nosotros consideramos sublimes, grandes y más excelsas, para Dios son nada, hermanos, ¿verdad? No le interesa a Dios la gloria o la vanagloria de los ricos. De lo que Dios agrada, dice que es un corazón humilde, contrito y humillado, que los ricos nunca van a tener. Y también hay muchos humildes, hermanos, que son tan soberbios en su corazón que son iguales a los ricos, ¿no? Entonces, no es nada más una prerrogativa de los ricos ser soberbios, sino que también hay gente que, a pesar de que no tiene riquezas, es muy soberbio en su corazón. Pero ¿qué pasó, hermanos? La Navidad no fue un evento que pasó desapercibido, como leímos al principio en Lucas capítulo 2, versículos 1 a 18, donde dice que Dios envió ¿a quién? A un ángel del cielo para anunciarle ¿a quién? A los pastores que había nacido el Salvador. Y no solamente eso, sino que dice que las huestes celestiales prorrumpen en alabanzas a Dios, ¿verdad? Hasta cuando se hizo la lectura, nos unimos ahí en donde dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Entonces fue algo sorprendente. No había en aquel entonces ni celulares, ni las redes sociales, ¿verdad? Pero ellos fueron a adorar. Y no solamente los pastores, sino que Dios envió a 3 magos de Oriente que le llevaron presentes, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Entonces Dios hizo que este acontecimiento no pasara desapercibido. Eso se encuentra en Mateo 2. Entonces llegamos aquí a la conclusión, hermanos, ¿debemos o no celebrar la Navidad? Muchas personas dirán que la Biblia no dice que celebremos la Navidad. Y en eso tienen razón. No van a encontrar en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que celebremos la Navidad. Pero yo les puedo decir, hermanos, que a lo largo de mis casi 65 años de vida, no he visto que ninguna persona deje de celebrar su cumpleaños. ¿Sí o no? Los testigos de Jehová, sabemos que son medios hipócritas, ¿verdad? Ellos tienen prohibido celebrar la Navidad, pero su cumpleaños, pero celebran las fiestas. Ahora hacemos una festividad y nos emborrachamos y bailamos. ¿Y cuál es el pretexto? No, pues ninguno, pero vamos a hacerlo. Yo creo que lo individual celebra su cumpleaños, ¿no? Todo el mundo celebra su cumpleaños. Marcos 6, hermanos, relata que Juan el Bautista murió porque Herodes, al celebrar la fiesta de su nacimiento, la hija de Herodías, la esposa de su hermano, bailó para él y le agradó y le dijo, ¿qué quieres que te regale? Dice, te puedo dar hasta la mitad de mi reino si tú así me lo pides.
y ella no sabía qué pedir, entonces fue y consultó con su mamá, y como Juan el Bautista le había dicho tanto a Herodes como a la mujer de su hermano que estaban en pecado porque tenían una relación ahí carnal, pues pidió la cabeza de Juan el Bautista y le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y entonces fue como murió. ¿Pero por qué? Porque era la fiesta de la celebración del nacimiento, ¿de quién? De Herodes. O sea, la gente celebra sus nacimientos. Además de celebrar todos los vivos su cumpleaños, también algunas naciones celebran el nacimiento de algunos personajes que consideran importantes. Por ejemplo, yo les puedo decir, celebramos el natalicio de Benito Juárez, celebramos también a Cristóbal Colón, celebramos también a Simón Bolívar. O sea, la gente siempre tiene pretextos, ¿verdad? Y quiero decirles, hermanos, que Jesús es la persona más importante que ha nacido en la tierra. Tan importante es, hermanos, que ha cambiado la historia de la humanidad. El día de hoy, ¿a qué estamos, hermanos? 15 de diciembre, ¿de qué año? 2019 DC, después de Cristo. Y una fecha anterior, ¿qué significa? A esa le ponemos AC, ¿verdad? Antes de Cristo. Ha sido tan importante esto que ha acontecido que gran parte de la humanidad contabiliza el tiempo actual tomando en cuenta la fecha de nacimiento de nuestro Salvador. O sea, no sabemos si es exacta o no es exacta, pero más o menos es como se contabiliza ahora el tiempo. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera sido posible que muriera por nuestros pecados, por los pecados que nosotros hemos hecho en el pasado, por los pecados que estamos cometiendo ahorita y por los pecados que vamos a cometer en el futuro, porque no hay ninguno de nosotros que no siga cometiendo pecados. Y esto va a ser hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque no hay perfecto. Dice que nosotros estamos cada día tratando de crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y es por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, que somos salvos y también somos llamados de manera inmerecida hijos de Dios. Jesús nació, vivió y murió en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todos los que han creído en Él. Pero como Él vivió en obediencia al Padre y vivió sin pecado, a diferencia de lo que Adán hizo, que él sí falló al obedecer a Dios, dice que resucitó de entre los muertos porque el Espíritu Santo lo levantó. Y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre para interceder por nosotros. Y déjenme decirles que estamos diciendo que esto lo menciona la Biblia. Y la Biblia no menciona para nada a María. María no está intercediendo por nosotros. María no murió en una cruz del Calvario. Y ella incluso reconoce su bajeza, dice: he sido bendecida por Dios porque yo no soy digna de llevar en mi vientre al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esta celebración que acaba de pasar en la semana del 12 de diciembre aquí, pues es una completa idolatría, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra de Dios Padre, y Él vive para la eternidad, y también nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, lo seremos junto con Él. Y es por ello que nosotros celebramos, o es mi conclusión, que debemos de celebrar el nacimiento de Jesús cada 25 de diciembre, sea esta o no la fecha verdadera de su nacimiento, porque Dios lo ha permitido, hermanos. Y muchos gozamos no solamente de la Navidad, un periodo vacacional, sino que también gozamos de un ingreso extraordinario. Y podemos también gozar de nuestra familia, ¿verdad? Porque los que están en la escuela también tienen descanso, los que están trabajando tienen descanso, los que están fuera del país hasta regresan para estar con nosotros o están en otros estados. Entonces debemos de celebrar la Navidad porque Dios así lo permitió. El mundo celebra la Navidad de manera indebida porque han hecho y han puesto su énfasis en lo material. ¿El cristiano qué debe de hacer, hermanos? Debemos poner el énfasis en lo espiritual y darle gracias a Dios Padre por haber enviado a su Hijo de la manera en que lo hizo para salvarnos y darnos la eternidad. Pero también debemos agradecerle a nuestro Señor Jesucristo porque Él decidió venir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y a morir por los pecados que nosotros cometimos. Dice que la paga del pecado era muerte y esa muerte la pagó Él en nuestro lugar. Y también debemos darle gracias al Espíritu Santo, quien hizo sombra sobre la Virgen María para concebir al Hijo de Dios. Dios quiere, hermanos, que
con un espíritu de adoración y gratitud al Dios Trino, celebremos esta y todas las Navidades que nuestro Dios nos permita vivir. Que Dios los bendiga, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara y porque en ella vemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a nacer y a padecer por nuestros pecados, Señor. Vino a salvarnos y a darnos la vida eterna. Te pido, Señor, que a pesar de que el mundo no haya entendido el motivo de tu venida, Señor, y que celebran la Navidad de una manera materialista, que nosotros, tus hijos, podamos celebrarla dándote gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todo lo que tú hiciste, Señor, y porque inmerecidamente ahora somos hijos tuyos y tenemos la salvación y la vida eterna. Gracias por ello, gracias por tu pueblo, Señor, y te pido que abras nuestros labios para que podamos compartir este mensaje de salvación y de vida eterna a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado, mi Señor Jesucristo. Amén.